Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión, listos para conversar con José Antonio Gil Yepes. Él es el director de Data Análisis y también presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Por supuesto, vamos a comenzar hablando sobre encuestas. Quisiera su opinión sobre datos que han emitido. Por ejemplo, Consultores 3011 afirma que 59% de los venezolanos considera falso que el presidente Maduro represente el pasado. Y la firma ICS revela que 56,3% de los venezolanos volvería a votar por el presidente Nicolás Maduro. ¿Data Análisis ha hecho algunos estudios similares? Sí. El presidente Maduro, dependiendo de la calidad del candidato de oposición, el presidente Maduro puede sacar entre 18 y 32 puntos, pero no 50 y pico, por lo menos en nuestras mediciones, pues. Y la abstención también tiene grandes variaciones en función de la calidad del candidato de oposición. Si el candidato de oposición es un outsider, notorio por éxito, por solidaridad con la población, entonces la abstención baja a 25% y ese candidato le puede ganar al señor Maduro por unos 40 puntos. En el otro extremo, si el candidato de la oposición es uno de tantos partidos, es muy identificado con la forma tradicional de hacer la política, demasiado política y demasiada electoral y poco socioeconómica, poco relación con las necesidades de la gente. Entonces, en ese caso la abstención puede subir hasta 55%. El señor Maduro tiene unos 30 puntos y le gana al opositor que sacaría unos 20 puntos. Entonces, o menos de 20 puntos. Entonces, en el medio, pues caben otras candidaturas. Un Leopoldo López puede ganar la elección al presidente Maduro, en donde la abstención también baja notablemente a unos 30 y tantos puntos, 35 puntos, y Leopoldo López le saca una amplia ventaja al presidente Maduro, si es un solo candidato, por supuesto. Después viene un Henry Falcón, que también le ganaría al presidente Maduro. La abstención se quedaría alrededor de unos 40 puntos, ya no baja tanto, pero es una abstención de unos 40 puntos, en donde el candidato Henry Falcón le puede ganar al presidente Maduro por unos 10, 12 puntos, si es un solo candidato. Si hay un segundo candidato de oposición, entonces una diferencia de 10 puntos no requiere que el que esté perdiendo, en ese caso Maduro, obtenga 10 puntos más, porque la carrera es entre dos. Entonces, el hecho de que uno de ellos saque 5 puntos más un voto, ya le gana. Entonces, 5 puntos puede coger diversos candidatos que sean el segundo en cuestión desde el lado de la oposición. ¿Han medido el rechazo o la no aprobación al presidente Nicolás Maduro? Sí, cómo no. ¿En cuánto? La aprobación de gestión está en 22 puntos y el rechazo está en 70 puntos aproximadamente, y hay 2 que no saben, no contestan. ¿Cómo se explica entonces que el Partido Socialista Unido de Venezuela o el Gran Polo Patriótico haya ganado consecutivamente de 23, 21 elecciones seguidas? Bueno, por un lado, hay una gran dispersión, una gran desarticulación de la oposición. La oposición, eso se ha traducido en momentos electorales en ausencia de testigos, en ausencia de una campaña coherente, en alianzas entre diversos grupos que dicen que van a apoyar a X candidato, como ocurrió en las elecciones obvias de gobernadores, y después de esos mismos grupos de oposición terminan no estando muy presentes, no estando muy activados en la búsqueda del voto por ese candidato con el cual se comprometieron originalmente.
Más, bueno, las ventajas que toma el gobierno al utilizar recursos públicos para mover gente, etcétera, etcétera, o donde usted no ponga, en donde usted no ponga, aquí y en cualquier país del mundo, así se llame San Japón, o San los Estados Unidos, o San España, o San Francia, en cualquier parte del mundo, que usted no tenga candidato, usted sabe lo que le va, que no tenga testigo, usted sabe lo que le va a pasar. ¿Cómo lee usted de la creación de ese movimiento Somos Venezuela, sobre todo con miras a las venideras elecciones? Ese movimiento es muy interesante. Ese movimiento representa como concepto político, social, en términos de empresa, se diría como modelo de negocio. Es como concepto, es un movimiento interesante porque es un movimiento de movimiento, es un movimiento que va a tratar de apoyar a los que ya están organizados haciendo algo por la población inmediata que rodea a los ciudadanos en diversas comunidades. Entonces, ese fue el mismo esquema de modelo que se planteó Primero Justicia cuando nació, ser un movimiento de movimiento, franquiciar a esos movimientos en función de que esos movimientos se ocuparan efectivamente de atender alguna necesidad de la población que decían atender, sea cuestiones de adiestramiento para el trabajo, sea cuestiones de cómo buscamos entre todos una mejor alimentación, cómo educamos a la gente para conservar alimentos, para las monjitas que ayudan a no sé qué, movimientos de movimientos que ya están haciendo algo por lo social. Ese era el origen, la versión original de Primero Justicia. En el camino, bueno, se convirtió en una organización partidista tradicional. Esto es un acierto yo creo que es del ala madurista, del ala del presidente, que está buscando quitarle peso al PSV, en donde Diosdado Cabello tiene mucho más fuerza. En Somos Venezuela no tiene mucha fuerza. Además, Somos Venezuela, con esa cara de neutralidad, con esa cara más socioeconómica que político-electoral, está buscando ser un punto de aterrizaje para algunos de los independientes o ninín que no les gusta votar en la oposición por una tarjeta de partido, y por eso le quitaron la tarjeta de la MUD, de la manito, a la oposición venezolana. Vamos a hacer una breve pausa en la entrevista para escuchar a la presidenta del CNE, Ibisaí Lucena, está ofreciendo declaraciones. Es importante resaltar que de los 11 puntos sobre la elección presidencial, 6 están relacionados con el Consejo Nacional Electoral. Uno de ellos es que el gobierno y la oposición acuerdan proponer al secretario general de las Naciones Unidas se conforme una delegación de acompañamiento y observación electoral, así como una representación de los países acompañantes signatarios de este acuerdo. 2. Se asegurará y favorecerá equidad en el acceso de los medios públicos y privados y redes sociales nacionales e internacionales en el desarrollo de la campaña electoral. En tercer lugar, se incluye en este acuerdo que a la fecha de la convocatoria a las elecciones, los centros nacionales de votación serán reinstaurados a sus lugares originales y deberá procederse a la mayor difusión pública posible para conocimiento de los electores. Se realizarán todas las auditorías técnicas con los estándares establecidos, no inferiores a los utilizados en las elecciones del 7 de octubre de 2012 y del 6 de diciembre de 2015. En particular, las citadas auditorías afectarán a todos los componentes del sistema con protocolos establecidos y presencia de observación internacional. Se realizará el oportuno sorteo de miembros de mesa con la adecuada notificación a los mismos y debida supervisión del Poder Electoral. Y el registro electoral deberá permanecer abierto para las actualizaciones tanto en el interior como para el exterior del país hasta el 8 de febrero, entre el 8 de febrero hasta el 15 de febrero. Estos son los puntos en relación al Consejo Nacional Electoral que quedaron en el cumplimiento, en el acuerdo para la convivencia democrática y que el Consejo Nacional
Vamos a resumir lo que acaba de decir la presidenta del máximo ente electoral. Ella ha dicho que se va a invitar una comisión de la Organización de Naciones Unidas para que venga como acompañamiento internacional a las presidenciales. Habló sobre mantener abierto el registro electoral permanente. Recientemente se habló sobre la reapertura del consulado de Venezuela en Miami para que las personas que están en el estado de la Florida puedan votar, y habló también sobre auditorías a todo el sistema y también sobre equidad en el acceso a redes sociales y uso de medios para la campaña. ¿Usted piensa que esto amplía de alguna manera esas garantías que dice la oposición y dicen algunos países de la comunidad internacional no existen y por eso no es oportuno ir a esas presidenciales? Mira, a la señora Tibisay Lucena le faltó mencionar que ella y Sandra Oblitas están ya vencidas en su plazo y que deberían ser sustituidas. Le faltó mencionar que la Asamblea Nacional Constituyente no tiene la potestad de convocar elecciones y de fijar fechas electorales, que ese es un poder que le corresponde al poder que ella representa. La mayoría de las noticias que está dando no serían noticias en ningún país del mundo en donde el juego democrático fuera equilibrado, porque el decirme como noticia de que vamos a traer unos observadores extranjeros, eso está por dado y por sentado en cualquier país del mundo. El decirme que van a abrir o mantener abierto el registro electoral, yo creo que esta es la apertura del registro electoral más poco celebrada o anunciada que yo haya visto en mi vida en Venezuela, porque eso tiene que estar acompañado de publicidad, donde el CNE constantemente sacaba, muchachos, inscríbanse en el registro electoral, los centros electorales son estos, métase en la página tal para que vea dónde está el centro electoral, etcétera, etcétera. La apertura del consulado en Miami, bueno, muy bien. Se supone que la gente iría a votar en ese consulado, pero eso tendría el gobierno venezolano, tiene que pedirle permiso para abrir un consulado en cualquier parte del mundo. Todo consulado que se abre, y se va a reabrir porque se cerró, tiene que pedirle permiso al país anfitrión, que es Estados Unidos en ese caso. Entonces, ese proceso están dando, no sé si ese proceso están dando. Ahora, ¿quiénes irían a votar? Bueno, se habla de unos 4 millones de venezolanos que se han ido. Yo calculo que esos son por lo menos unos 3 millones de votantes, porque no todo el mundo va a migrar con niños chiquitos, eso es muy complicado. Migran los hombres y mujeres jóvenes, migran las parejas jóvenes sin hijos, etcétera. Entonces, ahí tienes más o menos unos 3 millones de votantes, pero la gracia estaría en decirle, como usted ha migrado recientemente, todavía no tiene los papeles en el país que lo está recibiendo y no es residente, usted de todas maneras puede votar como venezolano. Regístrese inmediatamente en su consulado que le vamos a aceptar el voto, pero eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que están diciendo que el que no esté registrado como residente permanente en los países en el extranjero no puede ir a votar. Bueno, ahí estás tumbando por lo menos 2 millones de votos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que se han ido en los últimos 2 años. Y en 2 años tú no arreglas fácilmente sin palanca en un país. Y en esos países las palancas no valen. Ahora, la gente quiere votar. Usted mismo afirmaba, lo voy a citar, que la abstención sacaría más votos que los candidatos oficialistas y opositores, lo que revela el desgaste institucional y el desamparo político en que se encuentra el pueblo venezolano. ¿Se está confundiendo o hay diferencia entre creer en el voto como instrumento para lograr algo o la intención de ir a votar el 22 de abril? Mira, la gente sigue creyendo en el voto y nosotros estamos frente a un falso dilema, votar o no votar. Y en eso los partidos de oposición tienen una responsabilidad, porque los partidos de oposición, saliendo de República Dominicana diciendo nosotros no podemos firmar este acuerdo porque ese acuerdo no estamos de acuerdo con ese acuerdo por estas razones. El pueblo venezolano no ha sido educado por los partidos de oposición en el contenido de lo que se le estaba proponiendo y en por qué no se puede firmar ese acuerdo. Cada uno de ellos tiene que haber un proceso de educación que no se cumplió. Por ejemplo, usted no puede poner en una de las cláusulas del acuerdo: el gobierno y la oposición venezolana harán sus mejores esfuerzos para conseguir la representación de observadores internacionales. ¿Cómo que harán sus mejores esfuerzos? ¿Vienen o no vienen? Y vamos a invitar a la OEA, y vamos a invitar a la Comunidad Europea, y vamos a invitar a no sé quién del Centro Carte y a la organización, a la ONU.
Entonces, la cosa es o no es. Lo peor que puede haber en negociación es una cláusula de lo negociado imprecisa. Entonces, la oposición ha debido estar educando en vez de estar encerrada entre ellos discutiendo si van o no van y divulgando lo siguiente: nosotros sí queremos votar, nosotros sí vamos a elecciones, pero vamos a elecciones que tendrán que postergarse hasta que no se den estas condiciones. Entonces, no podemos poner al pueblo frente a un falso dilema, que es votar o no votar. El dilema verdadero es bajo qué condiciones tenemos que ir a votar y queremos ir a votar. ¿Qué piensa de esa propuesta que anunció el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, que va a hacer a la constituyente de unir esas elecciones presidenciales con las de diputados a la Asamblea Nacional? Yo creo que eso pone al presidente Maduro y a las aspiraciones de reelección del presidente Maduro en una situación muy comprometida, porque si desde ya los países del grupo de Lima, si Estados Unidos, Canadá, Europa están cuestionando y dicen que no reconocerían la elección presidencial en Venezuela de antemano, pase lo que pase, entonces si se comete otra inconstitucionalidad más, que es más contundente que la inconstitucionalidad de convocar a través de la Asamblea Nacional Constituyente las elecciones y anticipar esas elecciones, entonces imagínese usted cómo queda la imagen constitucional del gobierno de Venezuela. Entonces, con esa medida o con esa propuesta, el señor Diosdado Cabello no le está haciendo ningún favor a su supuesto colega Nicolás Maduro. Muchas gracias por su tiempo, por haber venido a Entrevista Venevisión. Muchas gracias. Despedimos así a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis y presidente de la Asociación Civil Centro Democracia. Quedamos contigo, Milagro.